trófico, un tanto un diagnóstico primero, las madres. Afectadas. Es más, ¿ok? Uno empieza a pensar paciente. Años, puede afectar. O sea, antes o parecido de esa situación, puede demandar afectada. Repetir el diagnóstico se encuentra, hay que dar por, es que
que tuvo una atrofia un diagnóstico. Es de secuelas que recupere la algunos preguntas que son muchos pacientes que puede pasar dos, tres esos pacientes, pues, enfermedades neurovasculares, son inflamatoria, graso, de Raynaud, lupus, la otra, cosa pesca
presenta una fracturas por osteoporosis los que se llama una que está fabricada y siempre es más, se va viendo afectado. Y entonces el paciente, perdón, estoy al revés, los osteoblastos van disminuyendo su capacidad formadora de hueso, pero los osteoclastos mantienen su capacidad de reabsorción, de tal manera que disminuye la formación de hueso, pero los osteoclastos siguen reabsorbiendo el poco hueso que se está fabricando. Y entonces la paciente va presentando ya finalmente lo que se llama osteoporosis. El hueso va perdiendo esa dureza, esa firmeza, y de ser un hueso compacto, se va volviendo un hueso poroso. ¿Ok? ¿Por qué se da más frecuentemente la osteoporosis en las mujeres que en los hombres? Porque la actividad de los osteoblastos y de los osteoclastos está regida por un estímulo hormonal. Y en las mujeres, cuando ese estímulo hormonal va disminuyendo o inclusive llega a cesar con la edad, es cuando se presenta más la osteoporosis en las mujeres. ¿Ok? Finalmente, entonces, cuando una mujer ya tiene ese metabolismo o ese equilibrio metabólico alterado, puede llegar el momento en que se fracture. Pues, ¿sí? Las fracturas osteoporóticas más frecuentes, más comunes, son las que afectan el cuello del fémur, la llamada fractura de cadera, ¿sí? La fractura de coles, que se da en la muñeca, y la fractura de los cuerpos vertebrales. ¿Okay? Esos son los sitios más frecuentes de fracturas por osteoporosis, pero cualquier otro hueso se puede fracturar. Entonces, seguramente ustedes conocen a algún familiar, algún vecino, algún conocido, que de repente, fíjate que a mi abuelita o a mi mamá se le fracturó la cadera. Pues, ¿qué pasó? No, pues es que iba entrando al baño, se resbaló y pum, que se cae. O se paró de la cama, no se dio cuenta que había algo ahí, con lo cual se tropezó y se fue y pum, que se fractura la cadera. O la viejita o la anciana levantó al nietecito que ya pesa 25, 30 kilos, lo levantó y de repente sintió un tronido en la espalda, pues ya tuvo una fractura por compresión de un cuerpo vertebral. O iba en la calle, se tropezó, mete la mano para no pegarse con el piso, ¡pum!, se fracturó la muñeca. ¿Okay? Entonces,
aparte de que tiene la osteoporosis, pues ahora ya tiene una fractura. Y hay que tratar las dos cosas. Más urgente, pues, es tratar la fractura. Muchas de las veces tienen que recurrirse a manejos quirúrgicos, a poner clavos, a poner placas o inclusive prótesis en la cadera que se fracturó. ¿Ok? Entonces ya va representando un problema mucho más serio. ¿Ok? Por eso es que en la actualidad se hacen o se recomiendan estudios de tamizaje, sobre todo en mujeres que han entrado a la fase de la menopausia o de la premenopausia, que están dejando de reglar y que el estímulo hormonal para ese equilibrio óseo se mantenga, está cesando o está disminuyendo. Y en ese momento es lo más conveniente de empezar a vigilar los cambios por osteoporosis en determinadas áreas corporales. Un estudio de muy fácil acceso, muy simple de hacer, bueno, para el que lo sabe hacer, y que nos brinda mucha información, es la llamada densitometría. A través de densitometría, como su nombre le indica, es un estudio que mide o evalúa la densidad ósea, la densidad mineral del hueso. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta de que ya el hueso está perdiendo su densidad y por lo tanto puede ser el momento oportuno para empezar a manejar la osteoporosis. ¿Okay? Tratamientos o manejos para la osteoporosis pues son múltiples, hay diferentes manejos para la osteoporosis. Si ya se fracturó, es otro cantar, es un manejo por fuera, pero además hay que tratar la osteoporosis. ¿Sí? Uno de los esquemas o de los tratamientos más ¿cómo se llama? Más socorridos, es el manejo antirresortivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un manejo que va a evitar que los osteoclastos sigan comiendo ese poco hueso que ya se está fabricando. Entonces se inhibe la actividad de los osteoclastos a través de ese tratamiento y los osteoblastos van a seguir en menor cantidad, pero siguen fabricando esa proteína que se llama osteoide que le da dureza al hueso. ¿Okay? Hay otros esquemas de tratamiento dependiendo pues de qué condiciones clínicas tenga la paciente. ¿Ok? Después de la osteoporosis tenemos a otros trastornos óseos y del cartílago. Les vuelvo a repetir algunas cosas que no vemos nosotros, por ejemplo la osteomalacia, pues, la veo. La osteoartropatía hipertrófica, generalmente este problema se asocia a otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar, como el EPOC. Probablemente sea necesario que intervengamos para el manejo de esto, no muchas veces sucede así. Después en el inciso D tenemos a la hiperostosis esquelética idiopática difusa, por sus siglas en inglés se le conoce con el nombre de DISH, ¿sí? Es un sobrecrecimiento óseo que se da en algunas áreas del cuerpo, principalmente en la columna vertebral, y el diagnóstico es prácticamente de hallazgo radiológico. No pensamos que nuestro paciente pueda tener DISH, y en una radiografía que por algunas circunstancias se toma, encontramos ese sobrecrecimiento óseo. Eso quiere decir hiperostosis, un sobrecrecimiento óseo en los cuerpos vertebrales. ¿Ok? La enfermedad de Payet no la vemos nosotros. La osteolisis o condrolisis también es más del área del ortopedista que área nuestra, entonces tampoco es algo que lo veamos con cierta frecuencia. En este mismo grupo de las enfermedades del hueso, tenemos algo que sí nos encontramos con cierta o con relativa frecuencia, que es lo que se llama necrosis avascular, también conocido con el nombre de osteonecrosis. Su nombre lo está diciendo, se refiere a necrosis del hueso. ¿Eh? Y ahí, en estas necrosis avasculares, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la osteocondritis disecante. Es un trastorno que a veces también no lo sospechamos y nos lo encontramos en una radiografía o en una resonancia magnética. El paciente se queja de dolor en algún área corporal, principalmente a nivel de las rodillas, que es donde más se ve la osteocondritis disecante, y que no es más que una necrosis del cartílago y del hueso que está por debajo del cartílago en las superficies articulares de la rodilla, ya sea los platillos tibiales
o ya sea los cóndilos femorales. ¿Ok? Entonces el paciente tiene dolor, tomamos una radiografía y ahí podemos ver que hay una osteocondritis y secante en el hueso. ¿Ok? El manejo, particularmente es del ortopedista, no nos metemos tanto en eso. Hay otras cosas que sí nos interesan más. Por ejemplo, las necrosis avasculares que se asocian a ciertas condiciones o enfermedades. Y aquí ponemos dos ejemplos, o están en la clasificación dos ejemplos. La necrosis avascular asociada al alcoholismo y la necrosis avascular asociada al hipercortisolismo. ¿Ok? Al alcoholismo, pues pensando que nuestro país es un país con un índice o con una población altamente adicta al alcohol, en pacientes con esta enfermedad del alcoholismo podemos encontrar las necrosis avasculares. Siempre les pongo el ejemplo de una necrosis avascular que sucedió o que le sucedió a un cantante muy famoso que ya se murió, a un cantante que se llamó o se llamaba José José. Ustedes seguramente se acuerdan de este cantante, fue muy famoso en la década de los 80. A lo mejor ustedes todavía ni nacían, es lo más seguro, pero sus papás seguramente se acuerdan muy bien de los éxitos de este cantante, fue muy famoso en la televisión, en el cine. Todavía en los últimos años intentó, pues, por ahí andar tratando de cantar, pero ya lo único que causaba, pues, era lástima, ya no tenía voz, en fin. En su época más prolífica como cantante, era una persona adicta al alcohol. Tomaba muchísimo las bebidas alcohólicas, su historia fue así muy difícil de captar o de entender. Un hombre tan exitoso, pues cayó en las garras del alcoholismo. Pues él tuvo necrosis avascular de las cabezas femorales. Primero una y después la otra, por supuesto. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, o a lo mejor lo han visto en algún reportaje de sus épocas doradas, él al escenario salía cojeando, muchos de los que lo invitaban hasta hacían burla de por qué cojeaba, ¿sí? Pero se debía a eso, tuvo una necrosis avascular de cabeza femoral, de ambos lados, ¿okay? Después se corrigió ese problema porque fue sometido a intervención quirúrgica y tuvo prótesis en las caderas y con eso pues alivianó mucho sus síntomas de dolor en las articulaciones coxofemorales y de limitación funcional. ¿Okay? Ese es un ejemplo típico de una necrosis de la cabeza femoral por alcoholismo. Pero algo más frecuente que nosotros llegamos a ver es el que se asocia a hipercortisolismo. ¿Qué pacientes o quiénes tienen o desarrollan hipercortisolismo? Pregunta para ustedes. Pacientes con sobrepeso u obesidad mórbida. ¿No? La obesidad sí puede asociarse a necrosis muscular, sí es cierto, pero en este caso, no, los obesos no tienen hipercortisolismo, a menos que tengan una enfermedad que haya condicionado la obesidad. ¿Qué pacientes o qué personas desarrollan hipercortisolismo? ¿Podría ser el síndrome de Cushing? Efectivamente, los pacientes que tienen síndrome o que tienen enfermedad de Cushing, ¿ok? Ellos son los que hacen hipercortisolismo. ¿Por qué digo que son pacientes que nosotros frecuentemente vemos? ¿Por qué? ¿Qué pacientes desarrollan síndrome de Cushing? Los que usan muchos esteroides. Claro, los pacientes que consumen glucocorticoides o esteroides, como dice su compañera, son los que desarrollan a largo plazo, dependiendo por supuesto del tiempo y la dosis que se use del glucocorticoide, van a desarrollar Cushing, síndrome de Cushing, que nosotros denominamos iatrógeno, ¿sí? O exógeno, porque le estamos dando el glucocorticoide por vía exógena, a diferencia del que tiene enfermedad de Cushing.
Ese tiene un problema de sus glándulas suprarrenales. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué digo que son pacientes que nosotros vemos frecuentemente? O sea, en reumatología. Pásale. Podría ser porque van pacientes que hacen ejercicio y consumen esteroides y tuvieron alguna lesión. No, pero esos no son mis pacientes. O yo veo pacientes que hacen mucho ejercicio. Me han preguntado varias veces cuál es el tratamiento para esta o esta o esta o esta otra enfermedad. ¿Y qué les he dicho? Que son corticoides. Claro, nuestros pacientes, los pacientes reumáticos, los pacientes, cuando yo digo nuestros pacientes, me refiero a los pacientes reumatológicos. Yo no veo pacientes deportistas, yo no veo pacientes con problemas del corazón o de los ojos o de la piel, salvo que tengan alguna manifestación en la piel por la reumática. Yo veo pacientes reumáticos, yo veo pacientes con enfermedades del tejido conectivo, ¿ok? Y esos pacientes consumen crónicamente glucocorticoides. Por lo tanto, ellos son, o ese grupo de pacientes son los que más fácilmente hacen hipercortisolismo o Cushing diatrógeno, como les dije hace unos minutos. Entonces, el paciente con artritis reumatoide, el paciente con lupus, el paciente con vasculitis, el paciente con miopatías inflamatorias, que consumen crónicamente glucocorticoides, son pacientes que tienen ese riesgo para desarrollar necrosis avascular. ¿Ok? Entonces, no es raro que uno de esos pacientes que les acabo de mencionar, de repente diga, me duele la cadera. Tomamos una radiografía y vemos que tiene una necrosis avascular de la cabeza. ¿Ok? Y otra vez, el tratamiento que siguió José José, lo mismo va a ser con el nuestro. Quizás en un principio analgésicos, antiinflamatorios, que baje de peso, si es que está obeso, etcétera. Finalmente, si eso no mejora o por el contrario, el cuadro se va empeorando, pues va a tener que recurrir, como José José, a una prótesis de cadera o a una intervención quirúrgica del sitio en donde se esté presentando la necrosis avascular. La necrosis avascular de la cabeza femoral es de lo más común, pero cualquier otro hueso puede tener necrosis avascular. ¿Ok? Después tenemos a la enfermedad por descompresión, una enfermedad que yo no la veo, no la vemos, está aquí, pero nosotros no vemos esos problemas. La epifisitis igual, es un trastorno generalmente en niños, pero es del ortopedista, no lo vemos nosotros. Y la idiopática, es decir, de repente un paciente llega con una necrosis vascular y no sé a qué se debió. De todas maneras, el manejo va a ser similar. ¿Ok? Preguntas de este pequeño grupo de la necrosis avascular. No, No, ¿Cuántos minutos nos quedan, jefa? Jefe. Nos quedan 5, doctor. Ok. Estoy viendo que están conectados 31. ¿Y los demás qué pasa? El grupo de Diego, aparentemente le dijeron a Diego, comunícate con el doctor, porque era la única clase presencial y para qué nos quedamos en la facultad, mejor desde nuestras casas. Pero ni desde sus casas están conectados. ¿Ustedes llaman lista? Diego, Montserrat. Tomo captura de los compañeros que están. Ok, o sea, llevas un control. Sí, doctor. ¿Y Diego? Doctor Diego me dijo que tiene mala su conexión a internet. pero igual Diego toma captura, doctor, y lleva su lista de control. Bueno, ok. Porque sí, es una lástima que voy a clases
y estén 19 presentes en el salón, o 20. En línea, de igual manera, ¿los demás qué? ¿Qué? O sea, y después, cuando llega el tiempo de los exámenes, están llorando, están ahí, con muchos problemas. ¿Ok? Por favor, recuerden a sus compañeros. Tienen que estar en clases, se los dije desde el primer día. Aunque estén atentos a lo que estoy diciendo, con eso es suficiente para que aprendan esto. Si además de eso, leen un poquito más, pues ya la tienen del otro lado, ya la tienen pasada. Pero si ni siquiera están atentos en clases, y luego no llegan, y luego los que están ahí se la pasan durmiendo, pues entonces estamos amonados. ¿Ok? Bien. La costocondritis es un problema más o menos frecuente, que se presenta, como su nombre lo indica, en las articulaciones costocondrales. ¿Okay? Hay un proceso inflamatorio. Eso se manifiesta clínicamente por dolor en la cara anterior del tórax, a nivel de las articulaciones del esternón con las costillas, ¿sí? Las articulaciones costocondrales. Y entonces la paciente, porque es más frecuente en mujeres de ver este problema, refieren que les duele aquí en el pecho, ¿sí? Y entonces, si uno tiene curiosidad, si uno hace una buena exploración física, la paciente va a decir, me duele aquí. Te va a señalar con mucha precisión una o dos articulaciones costocondrales afectadas. Este problema inflamatorio de estas articulaciones principalmente se debe a actividad física. Es decir, mujeres que tienen mucha actividad en su casa, planchan, lavan ropa, están constantemente en actividad, el ejercicio es activo. ¿Ok? También se conoce esto con el nombre de enfermedad o costocondritis de Tietze. ¿Ok? No tiene mucha importancia. La costocondritis se define así, es un trastorno benigno, pero sí hay que hacer diagnóstico diferenciado con otras patologías que provocan dolor en la cara anterior del tórax. ¿Como cuáles? ¿Puede ser infarto o angina? Angina de pecho. ¿Qué otra cosa? Sale. Nos vemos mañana. Ahí en la escuela. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Pero